Vi un TikTok hace un tiempo que decía "To be cringe is to be free", que la traducción literal sería algo así como dar cringe es ser libre. Cringe, como ustedes le digan normalmente. Y aunque la frase suene medio boluda, siento que tiene un poco de razón. Y me puse a buscar qué significaba realmente esto, como que empecé a investigar un poco el sentido de la frase. Quise ir un poco más allá y encontré esto. Dar cringe es ser libre es básicamente una filosofía de autoaceptación. La idea es que cuando dejas de tenerle miedo a la vergüenza o al ridículo, empezás a vivir de una manera mucho más auténtica. Cuando soltás esa obsesión por parecer cool o por evitar hacer el ridículo frente a los demás, dejás de actuar para la mirada ajena y recuperás un poco más tu tranquilidad, tu creatividad y las cosas que realmente te hacen feliz. La filosofía de aceptar el cringe tiene mucho que ver con recuperar autenticidad, porque muchas veces dar cringe simplemente significa mostrarse como uno es, sin tanto filtro. Hablar de cosas que te gustan, tener hobbies medio específicos, entusiasmarte demasiado por algo o hacer cosas imperfectas sin estar pensando todo el tiempo si quedan bien para los demás. Y honestamente, encuentro sabiduría en eso. Es una muy buena filosofía de vida, como que habla de dejar un poco el perfeccionismo, porque el miedo a quedar mal termina frenando a muchísima gente de probar cosas nuevas. Y aceptar que al principio probablemente te vas a sentir raro, incómodo o incluso ridículo. Pero esto es justamente lo que nos permite crecer. Lo digo porque me pasa y noto que no soy la única que tiene este sentimiento, como que noto mucha gente en esta misma, donde por miedo a quedar como el rarito, nos terminamos privando de vivir cosas. Es como que ya nos estamos viendo desde la mirada del otro, nos adelantamos a lo que los otros nos podrían llegar a decir, porque es algo como que ya nos imaginamos, ni siquiera ocurrió, pero en mi cabeza ya lo imagina, qué podría llegar a decir esa persona sobre mí si yo digo tal o cual cosa. Somos muy conscientes de nosotros mismos y estamos todo el tiempo pendiente a cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo sonamos, cómo nos perciben los demás. Y siento que esto termina frenando muchísimo, frenando las experiencias que vivimos o lo que queremos hacer, porque a veces ni siquiera dejamos de hacer cosas porque no queremos hacerlas. Terminamos dejando de hacer cosas por miedo al que dirán, por miedo a pasar un poco de vergüenza. Un ejemplo básico que creo que puede traer un poco más a tierra esta idea y para que se pueda llegar a entender un poco más, es tal vez querer subir un video a TikTok. Capaz querés subir un video bailando, contando algo, lo que sea, algo que te guste y tenga ganas de mostrar en tus redes. Pero aparece una voz en tu cabeza que dice, uff, esto da un poco de cringe, me estoy exponiendo, mejor me bajo. Y te terminas bajando de algo que te gusta, algo que querías contar, algo que querías mostrar, un baile que aprendiste y querías hacer delante de cámara, de algo que es tuyo por el miedo al que dirán, por el miedo a pasar vergüenza. Pero realmente esto puede aplicar a todo, o sea, siento que el ejemplo de internet es el más simple y básico y que más tiene que ver con el cringe tal vez, en un sentido de internet es la exposición total, o sea, y la exposición a gente que no te conoce. Por eso me parecía como internet el ejemplo más básico de todos, pero obviamente que el cringe se puede llevar a los ejemplos más cotidianos y mundanos de la vida. Un ejemplo sería conocer amigos o conocer gente en general. Y les voy a pasar a contar una experiencia que tuve con una amiga. Yo hace unos años entré a laburar a una empresa, había hecho una capacitación y después de la capacitación que me fue bien, entré como oficialmente a trabajar ahí. De la capacitación conocí a esta chica, que le voy a poner un nombre porque si digo la chica, mi cabeza se pierde y me gusta ponerle nombre a la gente mejor para que no parezca tan enrulada la historia. Esta chica se llama Sol, no sé por qué dije pasado, se llama Sol. Y la conocí en la capacitación, después entramos a trabajar juntas en esta misma empresa, pero entramos como en diferentes equipos, o sea, haciendo cosas nada que ver. Al año nos volvemos a encontrar en el mismo equipo de gente, en áreas distintas, pero el mismo grupo. Y yo en ese momento estaba muy mambiada en la cabeza con el tema de que tenía pocos amigos. Creo que me estaba dejando de ver con mis pocos amigos de la secundaria porque ya no tenía muchas cosas que hablar con ellos, entonces
Era un momento que me sentía muy sola, era realmente una época de muchos cambios en ese momento. Y algo que trataba mucho en terapia era esto de, bueno, a qué compañera de laburo le hablo? Como para hacernos amichis. Yo tenía dos opciones. La chica con la que yo más laburaba, que era casi mi jefa, y a mí eso un poco me frenaba porque no sentía tanta libertad de poder hablar genuinamente con alguien que era casi mi jefa, porque si yo por ahí termino criticando a alguien del equipo o lo que sea, no iba a quedar bien porque era un poco, o sea, no era mi jefa real, pero era de la persona que yo aprendía. Entonces sentía una especie de autoridad de esa persona que tal vez no me generaba un montón de libertad de hablar y poder como reírnos, criticar, la típica que uno hace entre amigos, ¿no es cierto? Entonces mi otra opción era Sol, que yo no hablaba tanto con ella, me había quedado esto de que la había conocido en la capacitación, pero nada, no sé, como que estaba muy insegura, dije, uy, qué random, tipo, escribirlo, o sea, la mina ni me conoce, ¿qué va a pensar? Como me hizo un montón de ideas en la cabeza. Y un día le termino escribiendo y le pongo algo así como, hola Sol, un poco random, ya sé, pero ¿queréis ir a tomar algo algún día? Como que ya en el mensaje me justifico, digo, perdón, ya sé que es un poco random, pero ¿querés ir a salir a tomar algo, por favor? Y ella me pone, jaja, amiga, dale, qué random, pero sí estoy. Yo dije, uy, golazo. Listo, o sea, ella también como que sentimos como las dos como la situación medio rara, pero como que así estábamos abiertas igual a hablar y charlar. Nos juntamos, no sé, a los días, no tengo ni idea. Nos juntamos en un lugar a comer y tomar algo. Nos haremos juntado como a las 10 de la noche. Nos fuimos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana volví a mi casa. O sea, realmente fue un éxito esa noche de la típica. Criticamos gente de laburo, nos reímos de nosotras, contamos experiencias de nuestra vida, nos dimos cuenta que tenemos un humor muy parecido, para no decir que es el mismo humor en realidad. Y la verdad que si no me hubiera animado a hablarle por miedo a quedar rara, me hubiera perdido una relación hermosa que terminé creando con ella, porque ya creo que hace como 5 años que somos amigas. No dejé que la vergüenza me ganara. Y a veces nos da vergüenza hablar con, no sé, la persona del gimnasio, que siempre vemos en el mismo horario y me encuentro súper seguido, pero me da vergüenza preguntarle su número para juntarnos a tomar un café, porque tal vez no dice que no, pero ¿y si dice que sí? Y formamos como una amistad copada y tenemos como nuestro gimbro o lo que sea. Y nos dejamos manejar por la vergüenza, por la presión. A ver, ¿y si sale mal? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Tipo, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Ponele yo, esa vez que hablé con mi amiga Sol y le pregunté de salir para... Que fue esa salida la que abrió nuestra amistad. Y si ella me decía que no, y me decía, che, no, perdón, no sé, no tengo tiempo, o lo que sea, cualquier excusa que se le ocurra. Bueno, listo, no pasa nada. Es como que no es, nos terminamos asustando con cosas que nos imaginamos en nuestra cabeza y no nos movemos, no accionamos. Y en cosas que, por ejemplo, no creo que sean tan malas. O sea, si llega a pasar algo malo, no es tan malo. ¿Entendés? Es como, bueno, me dijo que no y listo. Bueno, subí un video y no tuvo likes. Bueno, listo, no fue tan malo, subo otro video, ¿entendés? Como que nos terminamos manejando un montón por el miedo cuando lo peor que puede llegar a pasar ni siquiera es tan malo, como que hasta se puede aprender de eso o se puede seguir. Y si sale algo bueno, es algo muy bueno. Es como que pesa más el resultado bueno que el malo y nos hacemos la cabeza por boludeces. O sea, perdón, lo voy a decir así, nos hacemos la cabeza por boludeces por tener vergüenza. Y acá es una parte importante que yo quería llegar del video, que es cuando el cringe se termina convirtiendo en el enemigo de vivir cosas. Porque lo peor del cringe es que te termina alejando de experiencias reales. Porque capaz querías empezar algo, decir algo, mostrarte, enamorarte, entusiasmarte, crear, probar, hacer amigos, lo que sea, no importa. Realmente las opciones son varias. Pero te frenás antes de empezar porque ya imaginaste cómo te verías desde afuera o lo que dirían sobre vos. Y acá me voy a poner un poco sentimental. Que igual primero aclaro, yo no soy ninguna capa de este tema. Es algo mismo que todo esto que estoy hablando acá es un proceso que yo también estoy haciendo. Yo también lucho con la vergüenza día a día y poder animarme a hacer cosas a pesar de la vergüenza. Pero algo que me puse a pensar hace unos días, la vida es corta. Yo no tengo ganas de, en 40, 50 años,
mis nietos me pregunten por mi vida y yo decirles, me daba cringe hacer lo que yo quería, así que nada, me quedé tranquila en mi casa. ¿Qué experiencias me llevo de quedarme en mi espacio de confort por miedo a algo que muchas veces nos creamos nosotros mismos en la cabeza? Probablemente ninguna, porque vamos a poder aprender de nuestros errores una vez que nos animemos a tomar acción. Incluso hasta nos podemos llevar anécdotas graciosas y reírnos de eso, pero no vamos a tener anécdotas para contar si nos seguimos manejando por el cringe. Ni hablar de los logros y el crecimiento que nos perdemos por la misma razón. Yo realmente creo que mi vida es un poco más divertida gracias a que me permito dar cringe, gracias a que me animo y voy para adelante sin darle peso a las voces de los demás. Porque, ojo, obviamente se me cruza por la cabeza lo que me pueden llegar a decir o pensar de mí o lo que sea. Pero el verdadero trabajo, que, repito, yo todavía sigo haciendo, está en poder seguir adelante a pesar de esos comentarios. Porque vivir más libre implica aceptar que en algún momento alguien va a pensar que damos cringe. Y honestamente, tal vez la gente más libre es la que ya hizo las paces con eso. Una vez leí que el sentimiento de vergüenza está poco explorado, que deberíamos animarnos a pasar el ridículo a veces. Creo que hay mucha razón en esa frase. Porque al final del día tiene que ver con priorizar nuestra propia felicidad antes que la opinión ajena. Porque la vida se vuelve mucho más liviana cuando deja de importar tanto lo que puedan pensar personas que probablemente ni siquiera conocemos. Y capaz el verdadero cringe debería ser cuando uno no hace las cosas que quiere. Dar cringe debería ser no animarte a lo que querés. El que no intenta por miedo y se queda quieto. Gracias por escucharme sobrepensar todo esto un rato. Voy a estar leyendo comentarios que me interesa saber qué piensan ustedes y nos vemos el próximo jueves.